A continuación, Canal UNE. Bienvenidos al programa de opinión del Canal UNE. Lugar a dudas, hoy con un invitado muy especial en esta efervescencia de la campaña política que nos ha de conducir al próximo 30 de mayo, primera vuelta presidencial. Uno de los aspirantes a la jefatura de Estado que ha visitado Bucaramanga, Gustavo Petro, del Polo Democrático. Candidato, bienvenido. ¿Cómo está, Juan Carlos? ¿Qué tal? Todos sus televidentes. Por supuesto que sí. En las últimas horas, una noticia importantísima que se esperaba desde hacía mucho tiempo por parte del Gobierno Nacional, la firma del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. El presidente incluso ha ido a Madrid, donde se ha firmado ese acuerdo de cooperación. Usted lo ha criticado, le ha dado palo a su llegada a Bucaramanga. ¿Por qué? Explíquenos, senador. Mira, en términos generales, este gobierno, el de Uribe, ha decidido profundizar un modelo que él llama confianza inversionista, consistente en convertir a Colombia en un neto exportador de petróleo, carbón, biocombustible. Se han transformado tierras fértiles para sembrar palma africana, se han entregado cesiones de territorio, 10.000 millones de dólares han ingresado anualmente cuando antes ingresaban 2.000, eso se ha visto muy positivamente, pero no ha generado un solo puesto de trabajo. Porque el petróleo, el carbón y el biocombustible no generan en realidad puestos de trabajo. Es una modalidad de desarrollo entre comillas porque genera depredación y es muy parecida a la economía de hace 5 siglos. ¿Estamos cambiando entonces oro por espejos o qué? Más o menos, porque los TLCs entonces que ha firmado de cara a ese modelo de desarrollo del presidente Uribe, pues no contemplan nada más que propiciarlo. Entonces con Europa sí, a ellos les interesa que nosotros sembremos en nuestras tierras pura palma y con eso hacer andar sus carros, el carbón, el petróleo, su energía. Pero Colombia, ¿qué recibe a cabo? A cambio, recibe menos trabajo, recibe un modelo que no sirve, arruina sus ramas productivas diversas. La reevaluación es uno de los mecanismos. El otro, la competencia directa de lo que se importa de Europa o de Estados Unidos, que, y es lo que yo critico fundamentalmente, pega y destruye la producción alimenticia de Colombia, porque la producción de alimentos de Europa y de Estados Unidos está subsidiada por motivos de seguridad alimentaria y militar, y la nuestra no. Entonces aquí todo eso sale más barato y rompe con todas las cadenas productivas de alimentos de Colombia. Ya se han destruido varias, la cebada, el trigo, ahora van por la leche, el arroz tiene problemas, el maíz también, los cereales, que es lo que más nutre de la agricultura, la carne, la leche y yo diría casi que los huevos. ¿Qué podría reemplazar entonces los TLC? Yo porque tengo estamos en otro una economía de mercado global diferente, he propuesto otra cosa para Colombia. Yo pienso que Colombia, si usa su tierra fértil, de aquí el tema del narcotráfico, de mi política de sometimiento a la justicia y de cambiar años de cárcel por tierras para entregarle esa tierra al hombre y la mujer del campo, que es la manera de hacer la paz. Tierra productiva, educación profesional entregada a la juventud rural y a la carente de recursos, llevando esa educación al colegio, financiándola con un impuesto a la tierra improductiva, tierra fértil improductiva y con todas las regalías. Si tú articulas tierra fértil, educación, inteligencia, subsidio universal a todo productor de alimentos y crédito, para lo cual la banca pública tiene que fortalecerse para competir por volúmenes de crédito en las grandes ciudades con la banca privada para atraerlo a los sectores a los cuales la banca privada no le presta. Entonces tendríamos los pilares, tierra productiva, inteligencia, crédito y subsidio para montar un modelo de producción basado en los alimentos para seres humanos, que es la manera de articularnos con el mundo que está necesitando alimentos y es la manera para industrializarnos. No hay país que se haya industrializado en la historia económica mundial que no lo haya hecho a partir de resolver su problema agrario. Estados Unidos, Francia, Alemania, Japón, hasta guerras tuvieron que hacer por ello.
Si nosotros resolvemos nuestro problema agrario, que significa tener alimentación barata, abundante, entonces podemos industrializarnos por dos vías, industrializando los alimentos y al ascender el salario real y el ingreso real de los colombianos por la caída del precio de los alimentos, esa demanda nueva de personas mejor pagas se convierte en empresas industriales para satisfacer esa demanda en más puestos de trabajo. Mi modelo generaría millones de puestos de trabajo. El modelo de Uribe los destruye. El TLC que yo negociaría entonces, diferente a estos, es el que me proteja mi producción de alimentos y de industria, no el que me los destruya. Y en esa medida, por estas dos grandes diferencias, que ni más ni menos son las diferencias de la política de la muerte, porque realmente cimentar una economía sobre recursos naturales no renovables es una política de muerte, a una política de vida, producir alimentos para la gente. Sembrar tierra para los sin tierra, ¿cómo? Expropiaciones, reforma agraria, ¿qué pasará con la tierra? Tenemos 15 millones de hectáreas fértiles, Dios nos dio eso, relativamente planas, la mayor parte de ella está situada alrededor del río Magdalena, el Caribe, el Piedemonte Llanero, el Valle del Cauca. De esas 15 millones de hectáreas, nosotros solo usamos 4. 2 de ellas en biocombustibles, las otras 2 en producir alimentos. ¿Qué pasa con las 10 que no producen nada? Están en manos del narcotráfico. El gobierno, los últimos gobiernos han construido la tesis de la extinción de dominios, en la que están de acuerdo Germán Vargalleras, Mocus, Santos y Uribe. La extinción de dominio ha fracasado en Colombia, incautaron 2 millones de esas hectáreas de la mafia y la extinción, es decir, el cambio de propiedad para volverla estatal solo pudo hacerse sobre 48.000, un fracaso total. Es un dato escalofriante, entonces cerca de 10 millones de hectáreas en poder del narcotráfico. 5 millones robadas, que es lo que ocasiona el desplazamiento, y las otras 5 millones compradas con dinero de la cocaína. ¿Qué propone Petro para el tema? Porque este es el tema neurálgico. Alguien me decía, ¿y usted qué habla de tierras y no habla de puestos? Pues que la tierra es el empleo. En esas 10 millones se produce en la agricultura un empleo, un puesto de trabajo cada 5 o 6 hectáreas. Es decir, aquí estamos hablando de aproximadamente 2 millones de puestos de trabajo, que es integrar la población rural a la prosperidad económica, que es el verdadero nombre de la paz. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo traspasamos esa tierra de la mafia hacia la producción en productores, empresariales y campesinos? Yo propongo una nueva política de sometimiento a la justicia, cambiar la política antinarcóticos. Es que lo que nosotros tenemos es una defumigación sobre hoja de coca que no tiene la culpa de nada, pero le dicen la mata que mata. Y entonces tienes una política hipócrita, fumigadores para cuidar ese ejército de fumigadores, un ejército de Colombia, para cuidar el ejército de Colombia, el ejército de Estados Unidos, y mientras tanto el narcotraficante se va abrazando con el alcalde, con el gobernador, con el senador, con el general de la República, y hasta es invitado por el sótano del Palacio de Nariño, por el presidente de la República. El narcotraficante tiene poder político, y tiene poder político, y lo estamos viendo ya todos los días. Buena parte de mi acción legislativa fue demostrarlo. Aquí en Santander. En Santander también. Usted ve los casos, ¿cierto? Entonces, esta articulación entre poder político y mafia se debe a que la mafia cogió la tierra. Al coger la tierra en muchas regiones es la fuente del poder. Cogió poder político, progresivamente se fue quedando con el Estado. ¿Cuánta plata del sistema de salud en ARS, CPS va a parar a los bolsillos del paramilitarismo, que es la versión más salvaje del narcotráfico, para lavar dólares, etcétera? La propuesta es una política de sometimiento. Obama ha dado unos pasos interesantes en Estados Unidos. A mí me encantaría ser presidente de Colombia y entonces producir vía ley una política en donde el narcotraficante pueda tener 2 opciones. Él la escoge, o es extraditado, pero en Estados Unidos paga la máxima pena, o se somete a la justicia colombiana
y si cumple 4 requisitos, deja de ser narco, entrega, repara a sus víctimas, confiesa sus relaciones políticas, es decir, nos entrega el poder político y le entrega al Estado, efectivamente, es decir, con escrituras, la tierra, entonces recibe beneficios jurídicos que pueden consistir desde la rebaja de penas, pasando por la excarcelación hasta la no extradición. Entonces cambiaría extradición por tierra y poder político. La tierra para lo que estamos hablando, el poder político para construir una democracia. La tierra por esta vía no necesitaría yo expropiar, no necesitaría extinción de dominio, no necesitaría derramar una sola gota de sangre. Sería confesada y entregada libremente a partir de una política de sometimiento a la justicia. Ahora, con esa bolsa de tierra fértil que el Estado llegó a tener, 2 millones, pero los dejó perder, lamentablemente. Aquí podríamos hablar de 5, 6, 7, depende de la eficacia de lo que yo planteo. Podríamos entonces iniciar la política de articularla al crédito, al subsidio universal. Subsidio universal es que todo productor de alimentos sería subsidiado. No unos cuantos, como sucedió, para no repetir ya cosas pesadas, sino universal. O sea, tú produces huevos, tienes 160,000 pesos tonelada. Produces carne, 160,000 pesos tonelada. Produces café, aunque no es un alimento, 160,000 pesos tonelada. Es subsidio del Estado. Sí, porque es un asegurador del ingreso. Sobre todo porque al aumentar la producción de alimentos se va bajando el precio. Entonces necesitas ese aseguramiento. Yo iniciaría paulatinamente a articular tierra, crédito, subsidio y educación, porque la inteligencia es fundamental, articulada a la tierra para desarrollar la producción alimenticia de Colombia, la asociatividad de los productores directos en la industrialización y la comercialización. Este es el modelo de Nueva Zelanda, por eso es que Nueva Zelanda es un poder en la leche mundial, porque sus lecheros pequeños no solamente ordeñan sus vacas y llevan las cantinas de leche a la pasteurizadora, sino que la pasteurizadora es propiedad de ellos y la comercializadora también. Una cadena productiva. Entonces, pero en manos del productor directo, ¿me entiendes? No en manos de intermediarios. Ese es un proceso más largo, pero si nosotros lo hacemos, los beneficios de la industrialización y de la comercialización llegan también al ingreso del productor directo y entonces podemos sostener ese equilibrio que significa más bajos precios de alimentos con ingresos asegurados para el productor de alimentos. ¿Por qué necesitamos más bajos precios? Porque es lo que te permite venderlos en el mundo, competir, ¿cierto? Un mundo que necesita alimentos. Es lo que te permite industrializarlos, es lo que te permite generar una industria en Colombia. Santander, si lo miras desde la perspectiva del modelo que yo propongo, tendría una realidad económica superior al modelo que propone Uribe, o que está haciendo Uribe, de exportar petróleo, carbón y palma africana, en términos de prosperidad económica, de industrialización, de puestos de trabajo. Para esto sería imprescindible la comunidad andina, reconstruirla en vez de estar destruyéndola como acaba de pasar. Los TLCs entonces tendrían que cambiar sustancialmente, o como están, pero me colocan el fondo de compensación para subsidiar mi productor de alimentos en Estados Unidos con presupuesto de Europa, o no son capaces los señores y entonces no hay esos TLCs. Dice, habla usted también en este punto de la comunidad andina. Aquí sí que hemos resultado afectados con ese tema de la casi que ruptura total de las relaciones de manera unilateral por el presidente Hugo Chávez, porque aquí la gente lleva los zapatos a Cúcuta y cruza la frontera y llega, y los textileros también, y aquí se siente y la gente padece en carne propia como en Cúcuta, no con el grado, pero aquí la gente lleva sus productos para allá y está muy pendiente del tema. ¿Qué hacer con Chávez entonces? Usted que fue en alguna época y él lo reconoce a usted como una de las personas que le tendió la mano en su momento cuando él era apenas una figura que descollaba dentro del panorama. En momentos difíciles. Sí. Pero lo que tenemos que plantearnos es reconstruir la comunidad andina. Yo no sé qué presidente habrá en Venezuela en los próximos años, eso no lo podemos determinar nosotros. Hasta el 2012 Chávez. Ni nos podemos meter nosotros en eso, dejemos que sus procesos los desarrollen ellos.
como nosotros queremos desarrollar nuestros procesos nosotros, sin que haya una injerencia. Además porque ya suscribieron ustedes una especie de acuerdo de no injerencia de Colombia en asuntos de otros países ni de otros países en los de Colombia, ¿no? A propósito es que eso es debate. Eso es un principio del derecho internacional, es que lo rompimos. Y por eso se nos está presentando todos estos problemas. Nosotros, digamos, el pueblo venezolano el que decide quién los gobierna. Y el pueblo colombiano el que decide quién nos gobierna. No puede haber un cruce, tenemos que respetar esos principios del derecho internacional. Pero sobre esa apuesta de respetar el derecho internacional, que es la discusión con Santos precisamente, nosotros podemos construir confianzas. Es que entre diferentes no tiene por qué haber enemistad, tiene que haber decencia. Y sobre la construcción de confianzas podemos reconstruir la comunidad andina, que es el mercado de la industrialización de Colombia, que la peor tontería que hemos hecho como sociedad representada por un gobierno es destruir la comunidad andina. Si es que el país que ganaba en la comunidad andina era Colombia. ¿A dónde iban nuestras confecciones? Usted mismo lo hizo, nuestros zapatos, nuestra industria agroalimentaria, eso no va a Estados Unidos, eso no va a Europa, eso iba a Venezuela, a Ecuador, a Perú. ¿Por qué destruimos eso? Nosotros debemos reconstruir la comunidad andina independientemente de qué gobiernos haya en las zonas, que siempre variarán y en eso no lo podemos predecir. La institucionalidad de la comunidad andina permite la industrialización de Colombia. Eso es indispensable para el país. Yo esperaría que el 7 de agosto, si yo soy presidente, dentro de un poquito, ese día llegaran todos los presidentes de la comunidad andina al acto de ese incluido Chávez. Incluido. Un chisme aquí, un chismecillo ahí, pero que es importante. ¿Hace cuánto que no habla con él? Pues hombre, yo creo que... Por teléfono, ¿no? La última vez, nunca he hablado por teléfono, entre otras, porque esos chismes andan por ahí y no son ciertos. Porque si no, ya Aldaz le hubiera chuzado, hubiera publicado la grabación. La conversación Chávez-Petro. Sí, ahí hubiera sido ahí mismo. Personalmente. Nosotros hablamos personalmente el día que Uribe invitó a Chávez a Bogotá, cuando el tema esa de la mediación. De la mediación, que estuvieron en Hato Grande. No me acuerdo la fecha, pero ese día hubo una reunión con periodistas y me invitaron y yo estuve ahí y tuve la posibilidad de intercambiar. Él me preguntó, ¿usted qué opina del tema ese, de la mediación para el canje? Yo le dije, eso va a terminar mal. ¿Le dijo usted a Uribe? No, a Chávez. A Chávez. Porque el canje es, digamos, no el canje, el hecho este que ha cometido la FARC de mantener toda esta gente en las condiciones que lo ha mantenido durante el tiempo que los ha mantenido, es un delito de lesa humanidad, un crimen de guerra, llamaría yo, porque el combatiente preso tiene que ser tratado con dignidad, es lo primero que ellos han roto. Y yo le dije a Chávez, sobre un crimen de guerra no va a salir nada bueno, como efectivamente sucedió, pero esa fue la última frase, nunca más. Yo creo que por eso nunca más hubo una conversación. Hace más de 2 años, ¿no? Eso fue más. 3 años. Yo no me, como 4 años, más o menos. Uribe ha conversado más con él, obviamente. Se han dado besitos, se han abrazado, se han peleado, eso es un amor ahí. No hay nada más parecido al modelo económico que se está implementando en Colombia que el de Venezuela. Lo que aquí se está haciendo lo mismo, porque exportando petróleo, carbón, revaluando moneda, destruyendo actividad productiva diferente a petróleo, carbón, biocombustible, tomando de ahí el dinero para subsidios. Es la misma, hay una imitación. Por eso quienes tratan de plantear, no, es que es la gente del polo donde vamos a traer aquí la boina roja, no, están más equivocados que chiras, porque si algo se está haciendo en función de imitar el modelo chavista, es el de Uribe, sí, en la economía y en la política social. Llega usted a Santander en un momento en el que ha hablado también usted de temas hoy en este programa, de la explotación de los recursos, petróleo, carbón, biocombustibles. Y aquí están en marcha unos proyectos interesantes, dice el gobierno y dicen algunas autoridades, como por ejemplo Angosturas, que es aquí muy cerca, en el páramo de Santurbán, explotar oro. No, está el tema, por ejemplo, en el páramo. Ojo con lo que estás diciendo. Casi que te puedo asegurar, aunque casi ahí se produce agua.
Por supuesto que sí, hemos Entonces, abordado incluso esos temas aquí. prefieren el oro que el agua, es lo mismo que en Cajamarca, Tolima. Yo vuelvo a repetirlo, en tiempos del calentamiento global es mucho más valioso el agua que el oro. Yo, en mi política de mitigación de cambio climático, que he tratado de explicarle a la sociedad colombiana, solo que estos temas son muy reducidos en algunos medios muy especializados, he dicho, la minería tiene que supeditarse dentro de los varios puntos de política para mitigar el cambio climático en Colombia. Está restaurar la autoridad ambiental, 1. 2, asegurar la producción de alimentos a partir del uso de la tierra fértil, lo que ya hemos comentado. 3, la revolución del agua. La revolución del agua es el agua para conservarla. Las fuentes de agua son bienes de uso público inembargables, imprescriptibles, inenajenables, porque es el líquido vital de nuestros hijos, no solamente de nosotros. Yo no voy a permitir que la minería se coloque por encima de las fuentes de agua, si eso es casi que matarnos. Puede ser el oro, puede ser lo que quieras, el agua siempre es más valiosa que el oro. Claro. Hay otro tema, aquí muy cerca, agua, recursos, toda una polémica suscitada alrededor de un proyecto de Isagen con hidrosogamoso, un proyecto que mucha gente aquí en Santander quería desde hacía mucho tiempo y que ahora se está concretando. Ese tipo de proyectos también hidroeléctricas. No, yo la hidroeléctrica hay que medirla muy bien en su impacto ambiental. Este es un tema diferente, que no es lo mismo romper una tierra donde se produce agua que embalsar un agua, que ya es un tema diferente. La revolución del agua consiste en conservar aguas. Eso es fundamentalísimo. Por eso yo quiero empoderar comunidades indígenas, porque su situación geográfica nos ayuda. 478 resguardos quisiera legalizar, vincular fondos privados de pensiones hacia la siembra en tierras altas, donde se produce el agua, y obviamente cuidar páramos al máximo, pero la revolución del agua implica regular el agua, para que la tierra fértil lo sea todo el año. Embalses sobre tierras fértiles no son válidos, y entonces hay que mirar dónde es que están los embalses, porque estás quitando tierra fértil. Regular el agua implica la navegabilidad de los ríos. Entonces, mi primera obra de infraestructura va a ser, además de llevar el agua potable al conjunto de la población, primera prioridad, porque eso se llama el agua como derecho, no como mercancía. Por eso quiero establecer el consumo mínimo vital de agua potable gratuito, 22 ya creo metros que lo cúbicos. tienen en Medellín. Ya hay un experimento, ya de ahí saqué la idea, 22 metros cúbicos para un grupito de familias que son tan pobres en Medellín que se desconectaron del agua y se estaban muriendo de sed. Entonces la empresa vino y colocó, no como derecho, sino como un experimento, el tema del consumo mínimo vital gratuito. Yo lo quiero volver nacional, porque se puede financiar eso con sobretarifas en consumo suntuario y tasas de contaminación de agua que no se cobran en Colombia, pero que hay que cobrar. Y podríamos garantizar el derecho al agua. Entonces eso es lo que llamo yo la revolución del agua, pero en navegabilidad es el río Magdalena. El río Magdalena que nos toca aquí en Santander en un buen toca trecho. en Santander. Si tú miras el mapa, el modelo de desarrollo de producción de alimentos que propongo está prácticamente alrededor del río Magdalena. No produciríamos 26, 90 millones de toneladas, la navegabilidad del río se vuelve sustancial. La navegabilidad vale una cuarta parte de la doble calzada. Este gobierno varió la infraestructura. ¿De cuál de las dobles calzadas o de todas? De cualquiera, vale 500 millones de dólares, 2 billones vale la navegabilidad del río Magdalena, una doble calzada vale 4 o 6, la del Sol vale más. Sol. Pero el río es fundamental, porque el río, la navegación por agua tiene costos de transporte muchísimo más bajos que los de carretera, entonces nos vuelve más competitivos en la producción de alimentos. Una ciudad como Barrancabermeja, lo propuse allá de frente cuando fui, Barrancabermeja, Puerto Berrío, La Dorada, Girardot y hacia el norte, Magangué y Barranquilla. Podrían ser unos polos de desarrollo
en función de la industria agroalimentaria fundamentalísimos en el modelo que yo estoy proponiendo. Claro, no es un Magdalena Medio productor de palma africana, no. Es un Magdalena Medio productor de agricultura, de comida para los seres humanos, incluyendo a la población campesina como copropietaria de esa producción. Es un Magdalena Medio democratizado, pacífico, no es la violencia en donde que esa región, digamos, ha sufrido, precisamente para garantizar una concentración de la tierra tan pequeña que prácticamente se hizo fue sobre las fosas comunes de los colombianos. Candidato, vamos a una pausa y ya venimos para preguntarle, por ejemplo, qué hacer con Ecopetrol, porque aquí nos interesa mucho qué hay del tema educativo.